Sin piedad, asesinado a tiros en zona comercial de la zona 18. Aberrante, guatemalteco capturado en Estados Unidos, acusado de violación sexual. Pandemia, más de 1000 personas dieron positivo en las últimas 24 horas. Histórico, expresidente de Honduras extraditado a Estados Unidos. Protectora de animales atacada por un perro en Amatitlán. Fin de semana de impacto, los guerreros harán estallar el cuadrilátero. Buenas noches, amigo televidente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en T13 Noticias, Impacto Informativo. Vamos a iniciar esta emisión con la ampliación de uno de nuestros titulares. Tenemos que hablar de violencia e inseguridad. Nos vamos a ubicar al norte de la capital guatemalteca, específicamente en la colonia Limón, en la zona 18, para hablar del oriente de nuestro país. Mucha atención. Un incendio forestal se registró en una zona boscosa en Tejutla, San Marcos. Bomberos departamentales trabajaron por varias horas. Utilizaron más de 1000 galones de agua para poder sofocar las llamas que se propagaban rápidamente. Según autoridades, se consumieron más de 4 cuerdas de maleza. Afortunadamente, el fuego no llegó a las viviendas cercanas. Situación similar se reportó en un sector de Jalapa. Varias manzanas de pastizales fueron consumidas por un incendio que amenazaba con llegar a varias viviendas. Bomberos voluntarios y forestales trabajaron por varias horas. Fue necesario el apoyo de propietarios de pipas de agua para poder abastecer las motobombas. Según versiones preliminares, vecinos del lugar fueron quienes iniciaron el fuego, ya que el lugar fue invadido y hay rumores de desalojos. Socorristas hacen el llamado a la población para evitar prender fuego cerca de zonas boscosas. Según autoridades, la mayoría de los incendios forestales son provocados. Lamentable este tipo de situaciones y mucha atención porque nos ubicamos ahora en un municipio aledaño a Ciudad Capital donde también se registra un pavoroso incendio, y es que los bomberos voluntarios fueron alertados por vecinos de la zona 1 de Villa Canales sobre este pavoroso incendio en un predio municipal. Vea usted lo impactante del resultado en estas imágenes. A su llegada, los cuerpos bomberiles trabajaron por varias horas y utilizaron espuma química para evitar una explosión, esto debido al combustible que tenían los automotores. Autoridades indicaron que como resultado, 22 automóviles y 11 motocicletas quedaron reducidas a escombros. Peritos del Ministerio Público investigan la causa de este hecho para descartar si existió mano criminal. En otro tema, vamos ahora con acciones por parte de las fuerzas de seguridad. Hablamos de operativos por parte de la Policía Nacional Civil que han permitido importantes capturas. Nos ubicamos nuevamente al oriente del país. El informe que brindó la Policía Nacional Civil con relación a este caso señala que los detenidos son presuntamente integrantes de una organización criminal dedicada al sicariato. Su captura se logró gracias a una investigación de la Fiscalía de Jutiapa que con apoyo de las fuerzas de seguridad realizaron un operativo que permitió la ubicación de estos dos hombres. La diligencia se efectuó en el sector conocido como Barrio Lindo en el municipio de Atezcatempa. Estos presuntos sicarios se escondían en un hotel y guardaban un arma de fuego y municiones para fusil. Se trata de Luis Juanito Reyes López, alias el Cazador, de 39 años, y Kevin Antonio Gutiérrez Talavera, alias el Goku, de 23. Las autoridades sospechan que los dos se disponían a cometer un ataque armado y que esperaban despistar a los agentes de la Policía Nacional Civil escondiéndose en ese hotel. No se descarta que ambos estén vinculados con hechos delincuenciales ocurridos recientemente en el municipio de Atezcatempa, Jutiapa y en sectores aledaños. Tras su captura, fueron puestos a disposición de autoridades judiciales. Mucha atención, amigo televidente, tenemos un servicio social y le vamos a brindar esta información. Agradecemos también su apoyo y los números telefónicos aparecen en pantalla. Y es que con urgencia se necesitan donadores de plaquetas o de sangre para Georgina Clara Ábalos. Ella se encuentra en el Hospital de Enfermedades de la Zona 9. Cualquier tipo de sangre es necesaria. Algunos de los requisitos para plaquetas son que sean personas de 18 a 55 años. Es importante también presentar el DPI y, por supuesto, también
también que las personas se encuentren en un estado de salud óptimo. Los números telefónicos aparecen en pantalla, el 4769-0430, también se puede comunicar al 4154-3374. Nuevamente vamos con los números telefónicos, 4769-0430, también se puede comunicar al 4554-3374. Esos números continúan en pantalla. Se necesitan donadores de plaquetas o de sangre para Georgina Clara Ábalos, que se encuentra. Continuamos con las noticias, nos vamos a ubicar al occidente del país, específicamente en el departamento de Quetzaltenango, para hablar de la situación legal de un doctor, ya que se le acusa de negligencia médica. Atención a esta noticia. En los tribunales de Quetzaltenango se desarrolló una audiencia de primera declaración por un caso señalado de mala práctica médica, motivo por el cual, luego de durar varias horas esta audiencia, el juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango ligó a proceso penal al doctor Eric Roberto Robles Rivera por el delito de homicidio preterintencional a raíz de la muerte del paciente Arturo Otto Mérida Armas, de 68 años, quien fue intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de Quetzaltenango en septiembre del año 2019, falleciendo en pleno procedimiento médico. Bueno, es después de la investigación del Ministerio Público. Ocurre que el ente investigador llega a la conclusión de que el médico tratante, en este caso, debe de ser citado a una primera declaración precisamente para aclarar los puntos en relación a errores médicos que ocurrieron en el Hospital La Paz. Y en esa instancia el juez accede a la solicitud del Ministerio Público y lo cita para llevar a cabo esta primera declaración y dilucidar si efectivamente hubo una mala práctica médica a la muerte de una persona. El Ministerio Público argumentó los delitos de homicidio culposo y obstaculización a la acción penal, al sindicar al médico que habría provocado el deceso del paciente Arturo Mérida Armas por un desangramiento a consecuencia de una negligencia médica, mientras la defensa del sindicado argumentó que el fallecimiento se dio a consecuencia de una arritmia cardíaca. Finalmente, el juez decretó falta de mérito a favor del acusado por el delito de obstaculización a la acción penal y decretó arresto domiciliario con una caución económica de 50,000 quetzales y la prohibición de salir del país y de comunicarse con los agraviados. Se han otorgado 5 meses para que se profundice en la investigación e inicie el debate oral y público. El juez también conoció una petición del abogado de los denunciantes y ordenó que el hospital sea intervenido para asegurar el pago de una reparación digna. El homicidio preterintencional puede ser sancionado con prisión de 2 a 10 años. Vamos a pasar a otro tema. La jornada también ha quedado marcada por incidentes sobre el asfalto. Le vamos a presentar el detalle de accidentes de tránsito y también de vehículos que terminaron en llamas. Esta jornada quedó marcada por los percances en carretera. El primero de ellos ocurrió en el kilómetro 60, jurisdicción de Chimaltenango. El conductor de un pick-up perdió el control del volante luego de que la llanta delantera explotó. Esto provocó que el carro impactara contra un paredón y quedara de lado. Rápidamente, automovilistas le brindaron los primeros auxilios a Julio Sacrapal Catú, de 40 años, y cuerpos de socorro lo trasladaron al hospital de la localidad. Otro caso ocurrió en el kilómetro 58 de la ruta al Atlántico. Bomberos municipales departamentales fueron alertados sobre un vehículo que prendió en llamas. A su llegada, trabajaron por varios minutos para sofocar el fuego. Sin embargo, el automotor quedó calcinado. Se supone que una falla en el sistema eléctrico fue lo que provocó el siniestro. Un pick-up prendió en llama luego de que presentara una falla por calentamiento en el motor, según indicó el conductor. Kilómetros atrás, el vehículo marcaba temperatura alta. Al llegar al cruce El Charco en Retaluleu, se bajó para revisarlo y se percató que había prendido en llamas. Rápidamente utilizó botes con agua y vecinos, al darse cuenta, también lo ayudaron. Bomberos municipales departamentales llegaron al lugar. Sin embargo, la situación ya estaba controlada y le brindaron los primeros auxilios al piloto, ya que presentaba crisis nerviosa.
En el kilómetro 25 carretera a El Salvador, un autobús particular que trasladaba a más de 25 trabajadores de una empresa de textiles sufrió una falla en el sistema de frenos. Esto obligó a que el conductor impactara con unos árboles para poder parar el vehículo. Bomberos voluntarios se hicieron presentes y le brindaron los primeros auxilios a varias personas que presentaban crisis nerviosa. En otro tema, las cámaras de videovigilancia fueron determinantes para la captura de varios delincuentes que operaban en la zona 6 capitalina. Mucha atención a esta historia. Este es uno de los casos más recientes de asaltos ocurridos en la capital del país. Una cámara de seguridad documentó el momento en que dos delincuentes interceptaron a un mensajero, le despojaron de sus pertenencias de valor y de la mercadería que transportaba en su motocicleta. El asalto ocurrió en segundos y en segundos desaparecieron los delincuentes del lugar. Se sabe que este hecho ocurrió ayer por la mañana frente a una vivienda ubicada en la 18 calle y 15 avenida de Proyectos 44 en la zona 6. La Policía Nacional Civil fue alertada poco después de ocurrido este asalto. Hubo una persecución en los sectores y el resultado fue exitoso. Se reportó la captura de dos hombres señalados de ser los responsables del asalto al mensajero. Los vecinos de la zona 6 han mostrado su preocupación por el aumento de hechos delincuenciales en el sector, principalmente por temas de asalto. Aseguran que los delincuentes operan día y noche, por lo que solicitan mayor seguridad en la zona. La Policía Nacional Civil, a través de su portavoz Jorge Aguilar Chinchilla, manifestó que con base a imágenes captadas en cámaras de seguridad se han identificado a los delincuentes y que ha iniciado una investigación para ubicarlos y capturarlos. Las autoridades también instan a la población a seguir denunciando cualquier hecho delincuencial, ya que de esta forma se combate a los grupos que operan en la zona. Es importante realizar la denuncia. Desde nuestros titulares, un guatemalteco fue capturado en los Estados Unidos, indicado de la violación de varios niños. Esto está en investigación y le presentamos ahora los detalles. Se trata de Domingo Manuel Francisco, de 48 años, que fue arrestado luego de una investigación conjunta entre autoridades de Alabama, el Departamento de Recursos Humanos de Alabama, el Centro de Defensa Infantil del Condado de Marshall, Servicios Familiares del Norte de Alabama y la Oficina del Fiscal del Distrito de Condado de Marshall. El informe policial resalta que el compatriota es acusado por abuso sexual infantil y que tuvo múltiples víctimas a lo largo de los años, por lo que la policía dio a conocer el rostro del connacional para que cualquier persona que tenga información sobre esos incidentes se presente a denunciar. Sin embargo, se resalta que un juzgado le impuso una fianza de $100,000 por un cargo de sodomía en primer grado y un cargo de abuso sexual de un niño menor de 12 años. Por el momento, el detenido se encuentra en la cárcel del condado de Marshall mientras se solventa el pago. De acuerdo a autoridades policíacas, se ha tenido más información para presentar más cargos contra dicha persona y evitar que salga de prisión. Al volver, Las cifras de la pandemia. y más adelante, Expresidente de Honduras extraditado a Estados Unidos. Tiempos de coronavirus, es importante que actualicemos las cifras de la pandemia en nuestro país, amigo televidente, y es importante también que estemos atentos a lo que ocurre en las próximas horas y en los próximos días, esto derivado también del descanso de la Semana Santa. Le vamos a presentar ahora en pantalla estos datos actualizados por las autoridades de salud. Vea usted lo que está ocurriendo y de a poco, según esa segunda casilla, podemos observar cómo ya se logra evidenciar un incremento en la cantidad de nuevos casos.
estamos atentos a lo que va ocurriendo día con día y usted sabe que acá en T13 Noticias tenemos este espacio designado para que actualicemos las cifras de la pandemia. Atención porque ayer 20 de abril, ayer miércoles 20 de abril se realizaron un total de 10.906 hisopados. Esto ha sido prácticamente una constante desde el regreso de la Semana Santa, es decir, llevamos 3 días con esta cifra aproximadamente parecida. La segunda casilla es la que va también preocupando a las autoridades, como se lo indicábamos, porque se va notando ese incremento en la cantidad de nuevos casos por cada 24 horas. Recordará usted que el lunes y martes no superábamos la barrera de las 1.000 personas, de los 1.000 nuevos contagios, y según esta última actualización, con datos de ayer miércoles 20 de abril, ya superamos la cifra de los 1.000 contagios por 24 horas. Hablamos de 1.061 casos en apenas 24 horas. Atención porque la tercera casilla hace referencia a la cantidad de víctimas mortales y esto lo adelantábamos desde nuestros titulares por lo preocupante y alarmante de la situación, amigo televidente. 18 personas más han fallecido en fechas anteriores. Estamos hablando casi 20 personas que fallecieron en fechas anteriores, personas que lamentablemente han perdido la batalla en contra del nuevo coronavirus. El cero hasta abajo de la pantalla nos indica que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, aunque recordemos ese atraso que se maneja no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es posible y lamentablemente más adelante en la semana podríamos enterarnos de las personas que fallecieron en esas últimas 24 horas. Por eso cada noche insistimos en que usted no baje la guardia, en que siga respetando las medidas de bioseguridad, las medidas de higiene. Es muy importante, amigo televidente, para que no tengamos que hablar de una nueva ola de contagio en pleno mes de mayo de 2022. Tiene usted ya también la situación general del COVID-19, lo tiene en pantalla. La primera casilla hace referencia a la cantidad de casos activos en suelo guatemalteco, 2.705 casos. Este número se ha mantenido en los últimos días, esperamos no muestre incrementos, también va a ser muy importante. La segunda casilla nos muestra la cantidad de casos que se han registrado en nuestro país desde el inicio de la pandemia, desde que el presidente Alejandro Yamatei confirmara ese primer caso el 13 de marzo del 2020 hasta ayer miércoles 20 de abril del 2022, las autoridades de salud han contabilizado 840.477 casos de COVID-19. Las mismas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han indicado que en Guatemala se han recuperado 820.297 personas. Afortunadamente, aunque recordemos que en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, quedan secuelas. Además, 17.475 víctimas mortales. Esto es alarmante y preocupante, amigo televidente, porque en las últimas actualizaciones lamentablemente se continúan reportando víctimas mortales. Apenas en esta, ya decíamos, 18 personas más que se suman a esa larga lista ya de personas que han fallecido a causa del COVID-19. Es lamentable la cantidad de luto que ha dejado esta pandemia, por supuesto a nivel general, a nivel mundial y en nuestro país, que no es la excepción. 17.475 personas han fallecido a causa del COVID-19. Recuerde que es importante entonces seguir utilizando la mascarilla, utilizarla bien puesta, también el lavado de manos constante, seguir utilizando también gel a base de alcohol, hay que acostumbrarse a tenerlo a la mano y por supuesto el distanciamiento social que hemos hablado desde el inicio de la pandemia, que parece ser una de las medidas infalibles, sobre todo para evitar ese contagio. Por favor, siga cuidando su vida, no baje la guardia. Y tenemos que seguir hablando de este tema. Ya lo mencionábamos ahora que repasábamos las cifras de la pandemia. Las autoridades también se encuentran en alerta a lo que pueda pasar en las próximas horas, analizando pruebas que llegaron durante la Semana Santa. Las autoridades de salud aseguraron que la próxima semana contarán con los resultados de hisopados realizados esta semana para determinar si hubo o no incremento de positividad de casos de COVID-19. Mira, nosotros damos seguimiento día a día, ustedes ven los resultados en el tablero y vamos viendo los índices de positividad, pero realmente sabemos que hay un periodo, un ciclo de contagio
que deberíamos ya empezar a ver cómo se comporta la positividad. Nosotros creemos que el análisis ya de si tenemos o no tuvimos un repunte lo estaremos viendo con claridad el día lunes. Así que el día lunes yo con gusto les estaré comunicando cuál es la situación. La sabrán, ¿verdad? Porque tendríamos nosotros también que informar de manera general cuál es la situación después de Semana Santa. Aunque los indicadores no han registrado un cambio significativo, no se descarta otro pico de contagios, pero eso podría ser leve derivado de la variante Omicron. Lógicamente el comportamiento que hemos visto siempre en COVID, cuando hay múltiples aglomeraciones, se espera que haya un incremento del número de casos, pero recuerden que de nuevo, y esto siempre lo resalto, la variante Omicron tiene un comportamiento diferente, es menos agresiva en las personas que están vacunadas. Hemos visto que pasamos una cuarta ola que fue dada por la variante Omicron y el comportamiento de la red hospitalaria fue de una ocupación máxima de un 30%. Actualmente la ocupación hospitalaria está entre un 4 y un 5%. Entonces no hemos todavía tenido un impacto en donde veamos crecimiento del número de casos hospitalizados, que es un factor importante a tomar en cuenta. Es que probablemente es en este momento, junto con los porcentajes de vacunación, el otro factor importante a considerar. El titular de la cartera de salud agregó que en las últimas semanas se ha registrado un descenso en el número de casos y ocupación en los hospitales. Al volver. Protectora de animales atacada por un perro. Y más adelante. El cuadrilátero estallará el fin de semana. Esta fue atacada por un perro pitbull y tenemos a continuación la historia completa. Vecinos alertaron a autoridades de protección animal, indicando que un perro de raza pitbull se encontraba en un sector del lago de Amatitlán. Atacaba a todas las personas que se acercaban. Estamos con doña Josefa. Doña Josefa, ¿qué podemos hablar de lo que está sucediendo aquí en el lago? Es que anda un perro, que ese perro se ha mantenido en la casa del empleado municipal, no sé por qué razón, y se ha soltado y se ha venido aquí, ha mordido demasiada gente. El sábado creo que fue, mordió a una señora. También mordió a unos niños y ayer vino una señora de esos de huellitas que adoptan se llevan a los animalitos, pero la hizo, de una vez la dejó bien arruinada la señora, la mordió mucho. Y ahorita ese es el problema, ya no se lo quieren agarrar, no sé si lo van a matar o qué. La rescatista Gina Moratalla acudió al llamado, pero fue atacada por el animal cuando le colocó la cadena y disponía a llevárselo. El animal la derribó. Para protegerse el rostro, se cubrió con ambos brazos, donde sufrió heridas y fracturas. También sufrió heridas en uno de los pies y en ambas piernas. Fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán, pero según familiares, luego fue llevada al Hospital Roosevelt para ser sometida a cirugía. Según se dio a conocer, el perro fue capturado y quedó bajo resguardo. Aún se desconoce si fue sacrificado. Gina tiene más de 30 años de dedicarse al rescate de animales. Ya había sufrido otros ataques.